Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Soy la doctora Isabel Gómez y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, el funcionamiento de la mente. ¿Ustedes saben cómo funciona la mente? ¿No? Vamos a ir viendo acerca de Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, creador de esta teoría de personalidad y de este método de intervención. Siempre estuvo interesado en el funcionamiento de la mente. Y para poder explicarlo, elaboró dos tópicas o dos teorías. Esta primera teoría tenía cosas faltantes, ¿no? Esta teoría es como una montaña, vamos a ponerlo de esta manera. En esta montaña va a tener tres sistemas o tres zonas. No tiene nada que ver con lo biológico o con lo neurológico. Vamos a poner lo que son sistemas o niveles. En un primer nivel tenemos la parte consciente, en un segundo nivel tenemos la parte preconsciente y hasta abajo la parte del nivel más interesante de nuestra mente, el inconsciente. Así que ahora veamos de qué se trata cada una de ellas. El primer nivel, el consciente, se basa en el principio de la realidad, es decir, es la conciencia. Está formada por la parte que percibe todo aquello que nos entra por los sentidos, ya sea interna o externamente. A través de nuestros sentidos, el olfato, el gusto, etc. Si percibimos, por ejemplo, un dolor de estómago, podremos ponerle nombre y apellido, ¿no? Es que tengo hambre, es que esta comida me cayó mal, o es una gastritis, o es una colitis. Es el aquí y el ahora. Es como conocemos nuestro entorno. Se requiere tener leyes lógicas, ¿no? Nuestra mente sabe si es de día o si es de noche, si tenemos frío, ¿no? Si volteo y veo que hay una nube, pues entonces me pondré una chaqueta o sacaré el paraguas. Eso es a través de nuestros sentidos. Es decir, si no hay un trastorno grave como una psicosis, entonces estaremos apegados a la realidad, a este principio de realidad. Sabemos quiénes somos, quién es nuestra familia, sabemos nuestro pasado, lo que queremos hacer. Por este motivo, Sigmund Freud no le dio importancia a este primer nivel. Quería seguir descubriendo cómo funcionaba la mente. Es como si existieran capas de una cebolla a la que hay que seguir explorando. ¡Capas! Las cebollas tienen capas. Los ogros tienen capas. Las cebollas las tienen. ¿Entiendes? Ambos tenemos capas. ¡Oh! Ambos tienen capas. Muy bien. Así que dijo, veamos qué hay en la segunda capa, el preconsciente. Es el nivel más cercano a la conciencia. Aquí tenemos recuerdos de nuestra infancia, información que no utilizamos a menudo, pero que con un pequeño o gran esfuerzo lo podemos traer a la conciencia. El típico, ¿y dónde dejé las llaves? Y entonces no lo recuerdo y tengo que hacer casi un mapa mental y tal vez así lo recuerde. Tal vez no en el momento, pero ya que saqué un duplicado, las llaves aparecieron. Es como si existiera un olvido voluntario. Hay que tener tanta información en la conciencia que hay que desecharla. No podemos almacenar tanta información. Información poco útil, que prestamos poca atención. Por ejemplo, ¿nos ha pasado que alguien nos pregunta, ¿qué comiste ayer? Y por más que queramos recordar, no lo podemos hacer. O, ¿con quién pasaste la Navidad? Ah, caray, ¿con quién pasé la Navidad? O, ¿tuviste fiesta de 15 años? ¿Y cómo te fue? ¿Quién fue tu mejor amigo en la primaria? Son cosas que no lo tenemos en la conciencia, así que nos es difícil recordarlo. Así, cuando necesitamos recordar, activamos mecanismos de búsqueda y preconscientemente, inmediatamente nos va a permitir traer esta información, aflorar a la conciencia. También se basa en el principio de la realidad. Por este motivo, Sigmund Freud dijo, estos niveles no tienen un grado de dificultad, hay que seguir escarbando. El modelo de la mente nos puede ir a dar más allá. Por eso, Sigmund Freud comenzó y fue un gran investigador del inconsciente, el tercer nivel.
Es un contraste como no puede llegar a la conciencia. El inconsciente es el nivel en donde se encuentran todos los contenidos, las emociones, los deseos, las fantasías, los recuerdos, las vivencias más traumáticas de nuestra infancia, los conflictos reprimidos, aquello que nos hace sentirnos incómodos, que nos duele. Es muy diferente hacer algo, ¿no?, que esté olvidado, ¿no? Ya lo olvidé, a tenerlo reprimido. El olvido es, ya no tengo la conciencia, pero lo reprimido ahí está. Genera angustia y lo mando a mi inconsciente. ¿Por qué? Porque le genera sufrimiento a la persona. Por este motivo va a permanecer oculto en este nivel. El inconsciente va a tener sus propias leyes. Por ejemplo, es atemporal, es decir, no hay tiempo, no es de día, no es de noche, no hay un orden cronológico de lo sucedido. También hay contradicciones, ¿no? En estas contradicciones genera mucho el amor, el odio, la ambivalencia. Ambos van a coexistir. En el tercero va a predominar el principio del placer. Ojo, ya no es el principio de la realidad. Es el principio del placer, de la satisfacción inmediata. Lo quiero ahorita y lo quiero ya. No hay censura, no hay prohibición. Es un capricho totalmente infantil. Otra ley es no hay lógica. Se mezclan ideas, pensamientos, fantasías que a la luz del día parecían ilógicas. No tenemos modo de acceder a este sistema, no podemos. Por eso fue el objeto de estudio, la médula espinal del psicoanálisis. Es el pilar, el psicoanálisis. Sabemos que existe. ¿Cómo? Si no lo vemos, bueno, simplemente porque tiene manifestaciones. Y estas manifestaciones van a ser un lapsus linguae. ¿Qué es un lapsus linguae? Son equivocaciones lingüísticas. Me confundo al decir algo, ¿no? Por ejemplo, voy a un funeral y a la viuda me acerco a darle el pésame y en vez de decirle lo lamento tanto, la puedo abrazar y decirle felicidades. ¿Cómo se sentirá esa viuda? ¿No? Yo digo, perdón, me equivoqué. Ese es un lapsus, ¿no? Porque en el fondo hay un deseo, tal vez, ¿no?, muy inconsciente, de burla, de hacer menos al otro, de mofarme de su dolor. Otro son los recuerdos encubridores. Estos recuerdos encubridores son recuerdos de la infancia que se tienen muy presentes, una característica, es decir, un recuerdo que está muy nítido, casi lo puedo vivir, ¿no? Algo de la infancia, pero puede ser que este recuerdo esté falseado. Detrás de este recuerdo, por ejemplo, puedo yo decir, claro, yo recuerdo muy bien aquel día que mi padre me compró esos patines y me caí. Y puedo sentirlo, vivirlo, revivirlo. Pero detrás de ese recuerdo, que puede ser tan hermoso porque aquel día viví en lo más maravilloso de la relación con mi padre, hay detrás un recuerdo falseado. Hay algo reprimido, hay algo encubridor, por eso se le llama un recuerdo pantalla. Hay una pantalla de angustia que si lo quito sería muy traumático para la persona. Otro es el olvido. Los olvidos tienen un sentido de la realidad. Yo no olvido nada más porque sí, como el Chavo del Ocho, porque se me chispoteó, para nada. Yo olvido porque en realidad, ¿no?, mi inconsciente lo que quiere es sacar eso. Es muy común, por ejemplo, que yo olvide un evento traumático, algo, no sé, una violación, un secuestro, un asalto, y lo olvido. O el nombre de una persona, alguien se me acerca a saludarme, y digo, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Lo tengo en la punta de la lengua. ¿Qué pasa en mi inconsciente? ¿Por qué no me quiero acordar? ¿Qué me genera esa persona? ¿Qué me genera ese recuerdo? Seguramente angustia. Y una angustia tal que mi inconsciente lo reprime y lo manda hasta el fondo, hasta el inconsciente. Otra manifestación son los actos fallidos. Son equivocaciones al actuar.
Por ejemplo, yo puedo tener mucha prisa y voy al trabajo y no sé, vamos a suponer que voy en transporte público. Tengo mucha prisa porque tengo una junta y entonces hago la parada, pero me equivoqué y me bajo 3 cuadras después. Eso es un acto fallido. ¿Por qué me estoy boicoteando? ¿Por qué llego tarde a esa junta? Ese es un acto fallido y una manifestación del inconsciente. Otro, los chistes. Un chiste de Pepito, un chiste de gallegos, ¿cómo nos hacen reír, verdad? Pero claro que tiene un significado inconsciente. Tiene que ver con la burla y la denigración hacia el otro. Me río de lo que le sucede al otro y no volteo a ver lo que me pasa a mí, porque no lo tolero en mí y entonces voy y lo deposito en el otro. Y entonces, lejos de ver lo que hago, lo que dejo de hacer, pues me río de Pepito o de los gallegos que son tan tontos, ¿no? Y también tenemos otro contenido, que es el más importante, es la vía regia para llegar al inconsciente. ¿Y cuál es? Son los sueños. Así es. La interpretación de los sueños. 1900, Sigmund Freud escribe la interpretación de los sueños. Pero no esa interpretación que nosotros vemos en aquellas tiendas en donde nos dicen si sueñas que se te cayó un diente es porque te vas a encontrar, no sé, la herencia de la tía Chonita o porque si te ves vestida de blanco es porque te vas a morir. No tiene nada que ver. Si estamos diciendo que es la vía regia para entrar al inconsciente, entonces la interpretación tiene que ser un arte. Los sueños van a tener 2 vertientes. La primera es el contenido manifiesto, ¿no? Lo manifiesto, es decir, cuando yo sueño algo y ese sueño me generó alguna emoción, yo lo voy a contar, ¿no? Fíjate que soñé X, Y, Z. Al yo reconstruir eso, ya le estoy quitando, le estoy depositando cosas que a lo mejor ni siquiera ocurrieron. Puedo yo soñar que a lo mejor visité a mi abuelita que ya murió. Y entonces digo, pero creo que estábamos en su casa y yo llegaba, pero también llegaba, no, mi mamá, mi papá. Y de pronto uno empieza a reconstruir algo que en realidad no sucedió como tal. Por eso está el otro contenido, que es el contenido latente. Es el verdadero significado del sueño. Ese significado es por qué lo soñé, ¿no? Porque un sueño es la fabricación de un símbolo que lleva a cabo nuestra mente. Está ligado a nuestra historia personal, a nuestros miedos, a nuestros deseos más recónditos. Cuando yo no tolero algo de mí, cuando yo no tolero algo de la vida externa, lo tengo que expulsar. Y una forma muy dinámica y hasta cierto punto muy sana es soñarlo, porque no lo estoy llevando a la realidad. Por eso la interpretación de un sueño se va a necesitar la ayuda del soñante. ¿Quién lo soñó? Un sueño puede tener diversas interpretaciones. Hay que ver el momento, la historia del sujeto. Hay símbolos que se esconden en los sueños. Y a lo mejor yo puedo tener un sueño repetitivo y no tiene el mismo significado. Por eso los libros de interpretación de los sueños, por favor, no sirven. Nada tienen que ver con la historia del sujeto. Es cierto que hay sueños generalizados, como soñar que uno vuela, como soñar que uno se cae, como soñar que uno llega semidesnudo a un lugar público. Y son sueños de angustia. Pero estos sueños de angustia para cada individuo tienen una interpretación peculiar, ¿no? Es un arte interpretarlos. No cualquiera puede interpretar un sueño. ¿Por qué? Porque son como una película. La película de mi vida que va a tener deseos sexuales, infantiles y reprimidos y se esconden. Uno se olvida de los sueños, porque yo he tenido algún paciente o personas que dicen, es que yo nunca sueño. No, sí sueñas. Lo que pasa que no te acuerdas porque no lo puedes llevar a este sistema consciente porque ese sueño sería muy angustiante para tu conciencia. Y voy a poner un ejemplo. Tal vez
¿no? Una persona le gusta, supongamos, el cuñado a una mujer. Eso, por supuesto, que para la vida consciente sería terrible. Y en las noches puede soñar que tiene algún encuentro amoroso con el cuñado. Entonces, ahí se puede realizar todo lo que, ¿no? Porque bajan los mecanismos de defensa. Pero también el sueño castiga. Normalmente los sueños son realizaciones de deseos, ¿no? El sueño tiene leyes, sí, tiene leyes, como la censura, como la deformación del sueño, como toda esta parte de la condensación. Puedo soñar y decir, es que soñé con mi marido, pero tenía el pelo de mi abuelo, pero tenía como que la voz de mi padre. Esa es la condensación, son símbolos, se va escondiendo todo el deseo inconsciente. También todos estos mecanismos del sueño nos van a ayudar para realmente que el conflicto que estamos teniendo en la conciencia se esconda. Y si estamos diciendo que un sueño es una realización de deseo, ustedes me preguntarán, ¿qué pasa entonces con los sueños de angustia o con las pesadillas? O sea, ¿cómo va a haber un sueño en donde algo me esté pasando? Así es, también son realizaciones de deseo. ¿Por qué? Porque mi conciencia me dice, hiciste algo, como aquel sueño de la cuñada que se excita con el cuñado, y entonces ahora necesitas tener un castigo. ¿Y qué pasa? Mi inconsciente me castiga, como con una pesadilla o con un sueño de angustia, ¿no? Estos son los mecanismos que tiene el sueño. Tendríamos que hablar largamente y profundamente con la interpretación de los sueños. Pero recuerden, los libros estos, que si sueñas tal, entonces la interpretación es X, no sirve, no funciona. Para conocer a alguien, ¿no? Siempre decimos en psicoanálisis, caras vemos, sueños no sabemos. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Aquí abajo podrás poner tus comentarios. Y recuerden, caras vemos, patologías no sabemos. Hasta la próxima.